Tengo que empezar por aquí porque Borrell le ha lanzado esta perla a Maduro. Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo de presidencias. ¿Le dijo presidente interino? Maduro será presidente interino. ¡Qué fuerte! Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Claro, esa imagen del cuartel de la montaña iluminada en pleno megapagón era porque las pailas en el centro de la tierra lo que estaban era ardiendo. Un apagón dejó en la oscuridad a Venezuela, pero el pico de corriente peligroso entre conductores de distintas fases se está dando ahora mismo en Miraflores. La teoría del sabotaje está por alcanzar ya los 180 años del Samán de Güere. Ellos están preparándose para cantar fraude y muy atentos el día de las elecciones en contra del sabotaje eléctrico. ¿Cuál es el móvil para dejar a un país entero sin luz? Pero también un mes antes de la elección, la Macumba ya le indicaba a Maduro que vendría una falla eléctrica. Preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico. Todos sabemos que las instalaciones que podrían poner en peligro la seguridad de un país están bajo el resguardo de la Fuerza Armada. Pero es que hace 2 meses Maduro nos lo recordó también. General Padrino, jefe del ejército, ordeno un plan especial de patrullaje y vigilancia las 24 horas a todas las instalaciones vitales y populares del servicio eléctrico. Y esta misma semana Diosdado y Padrino insistieron en que siempre han tenido el control del sistema eléctrico. Nosotros estamos en este instante los organismos de seguridad desplegados. Hemos puesto en práctica el plan Centella. Será la operación Chispita, porque están reconociendo que son absolutamente vulnerables, que tienen control total del sistema eléctrico y que los pueden atacar, que tienen el control total del CNE y que los pueden hackear. Lo que ocurrió este viernes fue una fluctuación bestial que se mantiene en algunas zonas todavía. Hay lugares en los que acumulan más de 30 horas sin luz. La luz y la conectividad regresa, vuelve a perderse. Para que un apagón de estas dimensiones fuera exprofeso, necesitas tener el control del sistema, estar adentro. Lo que sucedió, por ejemplo, el 27 de agosto, unos minutos después de las 7 de la noche, la línea del Valle de la Pascua hasta Valencia. 765 kilovoltios, desde San Jerónimo hasta La Arenosa. Pero como todo el sistema se opera en condiciones inseguras y de riesgo, afectó al menos 7 estados. No fue un ataque contra una torre, como dijo Diosdado. Fue una falla que provocó la salida de la línea. Fue un conductor de la línea. Si fue un rayo, la vegetación a la que no le has hecho mantenimiento, eso es lo de menos. Lo importante es que una falla en una línea la despejaron y no ocurrió en ese momento un apagón general como el de ayer. Hay mucho equipo que no está disponible. Esos bajones que podrían ocurrir no deberían ni sentirse. Un ingeniero me decía que estaba cenando con su esposa y se dio cuenta de inmediato que no lo pudieron amortiguar, aunque fuera una falla sencilla. Y es que el régimen ni siquiera dispone de repuestos. Este viernes hubo otra falla en otro equipo que no tiene relación con el episodio del 27 de agosto. Esta vez la protección que debe activarse contra cualquier falla del interruptor no funcionó. Múltiples equipos la detectaron y salieron del servicio. Se dio como una cascada y muchas contingencias a la vez. No fue un sabotaje, es mero deterioro, porque como vemos, los eventos se suceden en cualquiera de los picos, cuando hay mucha demanda a las 7 de la noche o cuando no la hay a las 4 de la madrugada. El apagón de este viernes afectó toda la generación de Guayana, el corazón de la generación, de la administración del sistema eléctrico venezolano. Por eso fue un apagón nacional, pero afectó toda la generación del país. El régimen de Maduro tiene 5.036 días ocultando la verdad sobre el sistema eléctrico. El 7 de marzo del 2019, ¿lo recuerdan? Aquel apagón. En ese año muchas contingencias ocurrieron. No fue un francotirador, ni el niño, ni la niña, ni la iguana, ni un rayo sideral. Fue el abandono de un punto del enlace entre 400 kilovoltios y 765 kilovoltios para sacar la generación de Guri. Estaban esos transformadores abusados, han excedido sus capacidades. Los sistemas de enfriamiento no están funcionando, no toman la prueba ni del aceite, no lo envían a laboratorios en Houston. Toda esa estructura y dinámica fue desmantelada y nadie les atiende el teléfono porque tienen deudas. Además, ellos están teniendo un severo problema para controlar los perfiles de voltaje en Venezuela. Tienen que desconectar muchas etapas del sistema para poder sobrevivir, operar en la noche, en la madrugada. ¿Saben qué es lo irónico? Que lo que mantiene la demanda ahora es el mismo sistema que se construyó antes que llegara Chávez. 80% de la demanda se atiende gracias a la Cuarta República. El régimen compró un montón de equipos. El monto supera más del doble de lo que costó construir el Guri, Planta Centro, Macagua, Tacoa, la inversión privada, pública y electrificar todo el país. Eso se fue en corrupción, en falta de mantenimiento, en sobreprecio, en despilfarro. Recién llegados en el 2001,
año de la hidrología más baja del río Caroní, se nombró una comisión de expertos y Chávez lo hizo de hecho. Los ingenieros le advirtieron en privado que si no tomaban en cuenta las sugerencias, en el 2005 el sistema llegaría al límite y empezaría el racionamiento. ¿Sabían que esto iba a pasar? Chávez y Maduro también. Las reparaciones que debían hacer costaban 80 millones. La prioridad era el parque térmico de soporte para situaciones de falla hidrológica. En lugar de hacer eso, hicieron compras inútiles en aquella revolución energética en la que Fidel Castro les dio la solución mágica y se gastaron más de 500 millones. Todo lo que compraron con esos 500 millones lo habrán vendido como chatarra. De hecho, hay generales a quienes les llaman los generales chatarra, que hacen negocios con equipos eléctricos. Lo único que procede aquí, el único plan de contingencia que va a funcionar para Venezuela es un cambio de gobierno. El régimen recicla las ollas que quiere montar para perseguir a opositores y repite los mismos planes conspirativos que nadie cree. A esta hora muchos activistas y políticos quienes están a resguardo o en la clandestinidad evitando ser secuestrados por el régimen no tienen tiempo ni recursos ni son omnipresentes como para emprender estas irreales conspiraciones. Para un sabotaje necesitas conocer los puntos vulnerables del sistema, necesitas estar adentro. ¿Cuál es el rostro del sabotaje? Hablan de sabotaje, pero no hemos visto todavía ninguno de esos rostros del supuesto sabotaje. El régimen venezolano siempre ha aprovechado el caos. Solían ser unos maestros del caos, pero ya ni eso les funciona. Venezuela y los expertos dentro y fuera del sistema saben que una falla, grande o pequeña, es solo producto del terrorismo de Estado y que el régimen solo proyecta cada cosa que ocurre en contra del enemigo de turno. Hunden al país para intentar una gran operación psicológica para que si falla la electricidad la gente se paralice. Obvio, si no tienes luz, comunicaciones, agua, te quedas en tu casa. Te desconectan de la realidad y de las redes y tratan de venderle a la gente la idea de que pueden hacer cosas de las que nadie se entere, como si no las hicieran a plena luz del día. Después del apagón del 2019 se incrementó la migración, es verdad, y ese es otro factor de inestabilidad, de incertidumbre. Bueno, porque no hay certezas. En muchos generó la pregunta, ¿qué hago yo aquí? En las zonas opositoras además racionaban, adrede. Quizás ahora solo estaban haciendo una prueba con el sistema y les salió muy mal. Miren, todas las teorías con este régimen son posibles. Y ni siquiera importa la causa, porque ellos antes explotaban la consecuencia. Siempre han tenido el plan de usar el terror como medio social y político. Usan cualquier arma, y esta es una. Afectan a su propia gente. El régimen siempre ha pagado ese alto costo y antes no les importaba. Pero con este 80% del país que los expulsó el 28 de julio, entre ellos su propia gente, ahora es Venezuela la que va a explotar las consecuencias de este nuevo apagón. En Venezuela ya tenemos demasiados años expuestos a estas tácticas de terror y el nivel de resiliencia es directamente proporcional a las ganas de ponernos paranoicos. El mismo régimen formó un venezolano capaz de que esto cada vez le afecte menos y lo empodere e irrite más. Todos estos años le han enseñado al venezolano a pensar, a calcular, a analizar y modelar su criterio, a actuar fuera de lo convencional. Y la demostración de esto es la derrota de Maduro del 28 de julio. Hay una sobredependencia del Guri, aunque fue diseñado para eso. Por eso lo primero que hay que hacer es recuperar el parque térmico, recuperar el soporte del Guri, para que cuando ocurran estos eventos y se vayan las máquinas del Guri, puedas contrarrestar. El sistema eléctrico tiene una capacidad instalada de 36.000 megavatios. 19.000 son térmicos, petróleo y gas, 17.000 son hidráulicos, Guri, Macagua, Caroachi. Pero ¿cuál es la generación disponible ahora? Solo 10.000 megavatios. 2.500 son térmicos y 7.500 son hidráulicos. Pero ¿cuál es la demanda actual? 13.000 megavatios. Hay un déficit de generación de 3.500 megavatios. Por eso el racionamiento. No hay suficiente generación disponible para atender la demanda de todo el país. El sistema eléctrico tiene equipos físicos, es analógico, pero hay sistemas de software de control para saber el estatus de cada equipo. Sistemas de datos que le permiten saber al operador en tiempo real cómo está el sistema. La clave aquí es que tú no puedes acceder al software si no hay una autorización de password. Y eso te lo da el mismo propietario del equipamiento, que es Corpoelec. El único que puede intervenir el sistema de software es Corpoelec, porque eso está en sus propias instalaciones. El sabotaje tendría que venir desde las vísceras de Corpoelec. Las turbinas del Guri funcionan con el agua que cae. Las compuertas dejan pasar más o menos agua de acuerdo a la demanda. ¿Qué falló esta vez? Se quedaron conectados los equipos generadores a un equipo que falló, a una línea que falló. Para que no se dañe el equipo, se desconectan automáticamente, por eso hubo el apagón.
Sale el Guri, 80% del suministro y el resto del sistema colapsó. La causa más grave de las fallas es la falta de mantenimiento, la poda, la pica de toda la vegetación de todo el sector eléctrico, montañas, caminos, esa poda y esa pica debe estar al día y no está al día. Son demasiados detalles y puede además haber incendios en la época de sequía. ¿Qué pasó ahora? En los grupos de WhatsApp rodó este mensaje en el que se admite que presumiblemente pudo haber sido una descarga eléctrica. Porque si puede caer un rayo sobre el cable de guarda que va de torre a torre, que son los que suelen desviar un rayo para no afectar la línea. Pero pudo haber caído también sobre la línea, sobre uno de los varios conductores. Allí sí hay que sacar de servicio la línea. El equipo lo detecta inmediatamente, en 3 milisegundos. Estos son equipos perfectos si los manejas bien. Son fascinantes estos equipos. Por supuesto que este escenario también acaba con la teoría del saboteo. Esto iba a pasar porque no inviertes en mantenimiento, el monte crece en las torres, se prende una candela facilito. La gente sabe a quién culpar. Durante el apagón o inmediatamente después, en el 2019, la protesta se fue a cero. Pero hubo protestas en abril que precedieron a ese 30 de abril, el levantamiento militar que falló contra Maduro. Donde más inclemente fue el apagón, la gente salió a protestar con más furia, lo que comprueba que la negligencia o la alevosía del régimen los venezolanos siempre se la cobran y la convierten en más disenso. Y este apagón vuelve a ocurrir en medio de otra crisis política. Pero ya no puedes premiar a zonas, estados, ciudades que te apoyan y castigar a aquellas donde hay disenso, porque ahora todo el país está en disenso, todo el país está en tu contra. Y es verdad, el régimen hizo traslados clandestinos de inocentes secuestrados después del 28 de julio sin previo aviso durante las horas de oscuridad. Pero el apagón también los asustó a ellos porque inmediatamente militarizaron Miraflores. El apagón puso en riesgo la vida de los pacientes del JM de Los Ríos porque el servicio de diálisis se paralizó y se constata que hubo más de 100 ataques a periodistas desde las presidenciales. 50% de los ataques en todo el 2024 ocurrieron en el último mes. Pero Lula también le dijo a Maduro, adiós luz que te apagaste. Ni él ni la comunidad internacional lo reconocen como presidente y además le dijo que tendrá que asumir las consecuencias. Y las consecuencias también son internas. A esa apertura económica que unos días atrás trató de venderle Delcy Rodríguez a banqueros, a empresarios de seguros, también se le fue la luz. Este lapso de aquí a enero va a ser muy caótico para el régimen. El apagón de ayer solo le demuestra a enchufados, alacranes, fe de cámaras, encuestadores que reaparecieron para impulsar la infeliz propuesta de que Venezuela se inspire en el modelo chino, donde haya negocios con el mundo pero silencio para el clamor por libertad y cese de la tortura. Este apagón les demuestra que con este nivel de aislamiento y de ilegitimidad, que se va a afianzar la próxima semana con las nuevas sanciones que van a venir, es insostenible la bonanza, aunque sea para un grupúsculo sin escrúpulos, que ayer por el apagón no pudo tuitear que Maduro ahora es libre mercado y estabilidad. Maduro solo puede ser caos, ruina, incluso para ellos. Maduro es como un circuito afectado que está dañando a todos los dispositivos eléctricos conectados a él. Porque al materializar el golpe de Estado, Maduro renunció sin pedirle permiso a estos cómplices a toda estabilidad financiera, a toda legitimidad. El país está asfixiado por la miseria, pero Maduro entró en paro respiratorio y los enchufados se quedaron sin toma corriente. Transparencia Venezuela asegura que más de 60% de la inversión eléctrica se evaporó en transacciones corruptas. Esta vez habría fallado una de las múltiples líneas de 400 kilovoltios. Cada vez hay más información sobre lo que pasa dentro del sistema eléctrico, porque la gente habla. Están cansados de no reparar, están cansados de pagar lo que no hace el régimen, de que los persigan, de que los interroguen, de que los traten como chivos expiatorios y de que Delcy y un poco de ignorantes se les metieran esta vez a vigilarlos en la sala de control como hicieron ayer para presionarlos hasta reparar la falla cuanto antes. Venezuela no es un pueblo manso. La indignación se alimentó en todas esas horas de penumbra. Pero además hay un resquebrajamiento en la fidelidad de Corpoelec. Desde ahí están desesperados por gritarle a una nueva Venezuela: yo estoy aquí listo para la reconstrucción. Están mal remunerados y cada accidente es más grave que el anterior porque no se investiga y porque no se solventa nada. Y ellos ya no quieren guardar más silencio. Mientras los venezolanos caminaban unidos aún en la oscuridad, el régimen no sabía quiénes son los leales en esa misma sombra. Ya lo decía Dylan Thomas: no entres dócilmente en la noche. Enfurécete ante la muerte de la luz.